Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, domingo por la noche en vivo por la televisión pública. ¿Qué haces, Luli? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Domingo agitado de anuncios. Sí, efectivamente. Anuncios en un modo muy particular, muy a lo Massa, podríamos decir, quizá, porque se empezaron a conocer a lo largo de toda la jornada, hasta hace algunos minutos nada más, con alguna explicación detallada del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, y también con la aclaración que depende de las áreas y depende de los sectores que efectivamente están felizmente involucrados en los anuncios. Bueno, mañana incluso ya hay un cronograma de funcionarios y funcionarias específicas de cada área que van a dar algún detalle. Sí, Ministerio de Trabajo, ANSES, AFIP y Ministerio de Desarrollo Social. Lo digo esto porque entiende a dónde va apuntado. Por un lado, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción. Ahí tenemos a la AFIP, ¿no? Hablando incluso de exportaciones o créditos para las pymes. Pero también tenemos al ANSES con jubilaciones o lo que tiene que ver con, relacionado también al Ministerio de Desarrollo Social, asignaciones o planes sociales. A ver, nos metemos o repasemos. Ya vamos a ir al detalle con Gabriela Granata de cada una de las medidas y después el sentido político de todo esto. Pero principales beneficiarios, yo creo que habla de una justicia para cada uno de esos sectores. Tiene que ver con trabajadores asalariados formales, con trabajadores asalariados informales vía distinto tipo de medidas. También jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de la mínima. Trabajadores y trabajadoras monotributistas, también hay medidas en ese sentido. Hay políticas de crédito a tasas muy subsidiadas. Hay también medidas directamente vinculadas a la producción y al consumo. Bueno, un conjunto de medidas que se estaban esperando después de una semana, en términos políticos y por el resultado de las PASO, muy pero muy intensa, de reacomodamiento, de buena lectura y por supuesto el efecto que esto puede tener también. Aunque las medidas son absolutamente justas, estaban pendientes y yo te diría retrasadas, muy retrasadas algunas de ellas. Bueno, ¿qué impacto va a tener esto en el ánimo de la sociedad a la hora de terminar de evaluar qué es lo que podría pasar en virtud de determinado resultado electoral y qué significaría continuidad de un modelo como este? Sí, muchas veces nos hemos preguntado aquí en Desiguales, bueno, ¿qué habría que hacer desde cada espacio político en pos de llegar con chances a octubre? Y muchas veces también respondíamos, bueno, hay cosas que por ahí se pueden empezar a discutir o evaluar en centros de campañas. Otras hay que hacerlas sí o sí. No importa si es lo elemental para lo que tiene que ver con un buen resultado de cara a octubre. Bueno, esto era parte de lo que el gobierno tenía que hacer. Lo que tenía que ver con el bolsillo de argentinos y argentinas, lo que tiene que ver con llegar un poco más holgado a fin de mes, lo que tiene que ver con no estar tan con la soga al cuello luego de una devaluación de hace 15 días que directamente se traslada a precios. También, Pablo, vamos a hablar hoy sobre BRICS y economía, por supuesto, sobre lo que tiene que ver con la Argentina insertada en el mundo y los tan ansiados siempre dólares, y sobre la Libertad Avanza. No dejamos de hablar sobre la Libertad Avanza porque fue la fuerza que más votos sacó en las primarias de agosto y porque de cara a octubre, insisto, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria miran a Javier Milei. Vamos a tener también un momento de recuerdo y homenaje al fiscal Federico Delgado, que falleció en la jornada de hoy, cuando se habla de el Poder Judicial y lo corrupto y cómo funciona y el lawfare, etcétera. Siempre se hace la salvedad de que hay sectores del Poder Judicial que han dado la pelea y que dan la pelea. Bueno, Federico Delgado es uno de esos casos muy pero muy honrosos. Bueno, decíamos, jornada de anuncios. Nos vamos a quedar con uno, quizá el hit, ¿no? O el más reclamado, el que la gente decía, cantala que sabemos todo. Bueno, tiene que ver con la suma fija. De esta manera lo presentó Sergio Massa, el ministro de Economía. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5,5 millones de trabajadores alcanzados por esta medida con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria.
Bueno, muy bien. Traemos las decisiones y los anuncios a la mesa de Domingo de Desiguales. Bienvenida Gaby Granata. Hola Artemio. ¿Qué dice Mario? ¿Cómo anda? Bien. Y está Néstor Restivo. Y está Néstor Restivo. Por favor. Ojo. ¿Qué quiero decir? Néstor es un especialista en la mirada geopolítica, política internacional, pero laburó muchísimos años como periodista económico. Así que algo de ese reflejo te vamos a... ¿Cuándo? Y encima acaba de ganar Independiente. A ver, No me digas que terminó porque puedo dar un grito de alegría. Yo creo que si no terminó debe estar a punto. No me digas nada, por favor. ¿No terminó todavía? Hay tiempo de que empate Vélez. Bueno. Bueno, a ver, Gaby, empezamos a repasar medida por medida, si te parece. Vamos compartiendo. Que fueron un montón hoy. Sí, Desde la efectivamente. 1 del mediodía viene una tras de la otra sin descanso. Una manera muy curiosa, por otra parte, ¿no? De ir ofreciendo esta novedad. No sé Sí. si Mario alguna vez este formato ha contestado. No recuerdo. Me parece que la cuestión de la difusión por Twitter y por redes influye mucho. En general los paquetes se suelen presentar juntos. Igual se presenta, a buenos efectos se presenta juntos. Entonces es una cuestión para el periodismo y no mucho más. Además, Sí. las personas comunes se enteran de todo juntos Claro. esta tarde, a la noche. Que ya aparte cada uno se entera que le importa. Es cierto que es la lógica un poco de las redes sociales, redes, el claro. tema de la permanencia dentro de una red. En Instagram tenés cada 40 minutos otra vez un reel de masa, en Twitter cada 40 minutos un masa. Yo lo pensé a través de la segmentación igual, ¿eh? Yo lo pensé al modo de reenviar al que te interesa. ¿Viste cuando uno le reenvía un video a un amigo de, che, ¿esto para vos te sirve? Sí. Yo lo pensé en ese modo, insisto. También es la lógica de las redes sociales Claro, en por ese eso. caso. Ah, para vos esto te Que suma, es esto no. interesante. Igual, Lo que Mario, pasa que Artemio Ding Dong, ¿no? Bienvenida, sea como sea. Que lo anuncie como quiere, pero Anuncialo que lo como quiera. anuncie. No, muy bien. Igual lo que planteaba Mario, que por lo general se presentan en forma integral porque tienen una lógica global las medidas. Esto es para los sectores de más bajos ingresos, los de menos ingresos, los beneficios para las empresas, y por lo general esto se redondea contando cuál es el costo fiscal que tiene esta medida y cómo se va a compensar, sobre todo en un momento en que estás negociando un programa de ajuste Claro. o de contención del gasto con el fondo. Arrancamos con la más pedida hasta ahora, lo decía recién Caruso, que es suma fija, porque se habla de una suma fija para el sector privado, son 60.000 pesos en 2 cuotas, o sea, 30 y 30, para salarios de hasta 400.000 pesos netos, lo decíamos con Mario recién, una vara alta, quizás la del salario neto que pusieron. Sí, porque se estaba mencionando que lo que iba a ser el límite era la canasta básica, 250.000, y que iba a ser un poco más bajo, 45.000 pesos. Bueno. Así que sorprendió el monto y sorprendió el corte. El Estado asume el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro y pequeñas empresas. Esto ya lo va a contar Gaby qué significa. Son para 5,5 millones de trabajadores. Y en el sector público son 60.000 pesos en 2 cuotas mensuales para salarios, igual que en el salario privado, con la diferencia de que, bueno, ahí es todo aporte del Estado. A ver, ¿no? Gaby, acá, ¿qué querés detallar de esto? ¿Qué te parece importante mencionar? Mira, decía recién que me parece importante el monto, que es un monto más aproximado para recuperar un poco los ingresos, y creo que esto de a las microempresas devolverle este monto que destinan a los trabajadores en forma de crédito impositivo. Porque acá la pregunta era cómo hacen las micro, pequeñas y medianas empresas para abordar la suma fija, ¿no? Esta era El la pregunta. tema es, creo que es más que nada, es que garanticen que lo paguen. Porque cuando se dio la suma fija, yo no sé si fue a fines del año pasado, Sí. no lo pagaron todas las empresas, alegando justamente que no podían por un tema de costos. Bien. Entonces, en este momento es pagalos, que ese dinero te devuelve en términos de descuento impositivo. Sí. Entonces es un resultado neutro en Bien. ese caso. Creo que lo que apunta es eso, pensá que con este corte tan alto de 400.000 pesos netos, no brutos, Sí. o sea, Netos de en mano. bolsillo, claro. Esto tenés salarios medios también, porque te agarra una gran capa de salarios medios por el tipo de ingreso promedio que hay en Argentina. Y en el sector privado son 5,5 millones de personas. En el sector público, y esto lo hablamos siempre con Artemio, el tema de cómo el salario público es un poco más alto que el salario privado, Sí. alcanza a menos de 500.000 de trabajadores. Bien, pregunta acá muy breve y seguimos detallando medidas. ¿Qué diferencia entre una suma fija y un bono? En principio, la suma fija permanece en el tiempo, y como se están renegociando paritarias, debería ser absorbida por las paritarias. Ahora, si en 2 meses, que es lo que dura este bono, Sí. algún Tu sector gremio, no arregló claro. paritarias,
y el bono no permanece, y la suma fija no permanece, es un bono. O sea, va a depender acá de cada sector privado, entonces. Exactamente. Bueno, pero si vos tenés paritarias y lo absorbés, eventualmente es un adelanto. Es un adelanto de paritaria la también. paritaria. Claro. Y muchas veces que se negocian en diferentes sectores un adelanto a cuenta de paritarias. Creo que como todavía no está muy claro la modalidad con que lo va a incorporar cada empresa o cada negociación sectorial con cada gremio, lo que hace es ponerle el nombre genérico de suma fija. Bien. Vamos a la próxima medida. Monotributistas. A ver, en este caso monotributistas. No, jubilados y pensionados. Refuerzo de 37.000 mensuales en septiembre, octubre y noviembre. La mínima en septiembre pasa a ser de 124.000 pesos. La jubilación mínima va a alcanzar un 147% de incremento anual con estos aumentos o con estos refuerzos. Créditos de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa bancaria, es decir, tasa subsidiada. Devolución del IVA para compras con débito. A ver, Gaby. Acá algunos comentarios. Sí. El refuerzo de 37.000 pesos mensuales se había anunciado hace menos de un mes un refuerzo de 27.000. Entonces lo que se hace es ampliar ese refuerzo que ya estaba previsto para septiembre, octubre y noviembre con 10.000 pesos más. Esto de que la mínima pasa a ser 124.000, yo no tengo muy en claro. Mañana se van a empezar a explicitar algunos detalles. Creo que quienes cobran entre la mínima y no llegan a los 124 van a tener un proporcional para que todas las jubilaciones tengan un piso Eso de sería a partir de 124.000. Exacto, por eso dice que la mínima en septiembre pasa a ser 124. No, pero importante lo que decís, es decir, en más allá de la mínima... Para que lo confirmen quienes no mañana, lleguen- digo, está hasta ahora lo pero que viene es parte de las circulando. aclaraciones que van a dar distintos funcionarios y funcionarias en este sentido, ¿no? A partir de mañana. ¿Qué más? Después, el crédito de 400.000 pesos Sí. ya estaba vigente. Lo que hace es reforzar. Sergio Massa creo que comenta algo así como: les recordamos que tienen disponibles créditos de hasta 400.000 pesos vía ANSES que pueden pedir jubilados y pensionados, y el tema de devolución de IVA por compras con tarjeta Con de débito. débito es hasta 18.000 pesos de reintegro mensual. Bien. Y recordar que ese crédito, si hay algún jubilado o jubilada viéndonos, se pide en oficina ANSES y nadie va a llamarte por teléfono para ofrecértelo. Sí. Lo aclaro porque se registraron muchas estafas de este tipo de: hola, soy de ANSES, dame tu número de tarjeta que te doy el crédito. No. Tienen que ir ustedes a una oficina ANSES. Sí. Lo aclaro esto por las dudas, porque los vivos siempre aparecen. Bueno, próximo sector ¿Cuál impactado por estas medidas. Ahora sí, tiene que ver con monotributistas. monotributistas. Categorías A, B, C y D no van a pagar por 6 meses el componente tributario. Hay un crédito de hasta 4 millones de pesos en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria. Y monotributo productivo, que ahí 2 puntos, desarrolle, Gaby. Es que me parece que 2 puntos se explique, señor funcionario. Claro. Va a ser en este caso porque el monotributo productivo estaba previsto para personas que están en trabajo informal para que se blanqueen. Ahora, digo, ¿cuál es el motivo que te llevaría a vos a pasar de un trabajo informal a pasar a registrarte en el monotributo? Tiene que haber más explicaciones para ver a quiénes alcanza y cuáles son los incentivos para una persona que está en la informalidad y que hasta ahora no lo hizo, siendo tan fácil ser monotributista, Pregunta, ¿no? ¿a qué se refiere con el componente tributario? Porque ¿Cuánta cuando carga? vos pagás tenés un componente que aporta también a la obra social, entonces, Que y a eso tus se sigue- jubilaciones, entonces se sigue pagando, se Sí. reduce el aporte. Es automático desde AFIP eso, digo, te llega menos a tu débito Esperemos que automático. Al BEP. esperemos que Claro, al BEP, al que el BEP famoso BEP. esperemos que sí y que se implemente Debería ser rápido, automático. porque estamos a 27 Claro, ya, ¿no? debería ser Entonces, automático, este sí. mes ya no va a correr al mes siguiente. Y el tema de los créditos también tienen que haber una aclaración más, porque los créditos hasta 4 millones de pesos deberían primero justificarse cuál es la reinversión productiva. Vos no podés pedir el crédito y no decir para qué lo vas a usar. Siendo monotributista. Exacto. Distinto esto al crédito de ANSES, por ejemplo, para Que lo puedes usar jubilados. para cualquier Por cosa. eso. El de 4 millones tenés que explicar cuál va a ser la mejora vinculada con tu actividad comercial Claro. para que te lo otorguen. Bien. A ver, vamos a la próxima medida y acá seguimos con el tema créditos y tengo una pregunta al final. Líneas de crédito de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas se depositan en una tarjeta de crédito bancaria. La tasa de interés es la mitad de la que se paga actualmente sobre el saldo de las tarjetas de crédito. Podrá debitarse del sueldo.
Yo acá tengo una pregunta. Si esto está dirigido a aquellas personas que vienen tomando créditos para cosas realmente muy, muy importantes, a veces hasta para Alimentos, consumo de digo, alimentos, hubo un etcétera. crecimiento de comprar a crédito productos básicos. Sí, y esto te permitiría en todo caso sacar un crédito, una tasa por la mitad, resolver el crédito que tomaste, Exacto. o sea, desendeudar, busca desendeudar. Lo que haces es pasar de un crédito que debe estar por arriba del 120%, un crédito para el consumo, a una tasa aproximada, tendrían que fijar bien cómo es, aproximadamente del 60% anual, que es una tasa altamente conveniente y permite desendeudar a quienes han tomado créditos, sobre Esto todo debería para ser bien consumo. explicado de los bancos, ¿no? Entiendo. Primero tendría que explicar bien la medida supuesto. mañana en toda esta batería de conferencias de prensa que van a hacer AFIP, ANSES, Ministerio de Trabajo, y luego a partir de ahí los bancos siempre se toman unas 24 o 48 horas para adaptar sistemas. Así que veremos después cómo lo aplican. Entiendo que debe estar conversado también con los bancos, porque es tasa subsidiada. Digo, la diferencia no lo ponen los bancos, Claro. la pone el gobierno. Claro. Vamos a la siguiente placa. Atención porque esta nos interesa mucho. Prepagas. Suspensión del aumento para grupos familiares con ingresos no superiores a 2 millones mensuales. O sea, adultos y menores dentro del mismo grupo familiar de la prepaga, que entre los dos adultos, entiendo yo, sumen menos de 2 claro. millones de pesos, ¿no? Sí. Mensuales. Y se supone que tiene que ver con suspensión de qué, de los aumentos por venir. Y yo Gaby, imagino yo o que esto sí. también Es que los necesita... aumentos, las prepagas estaban aumentando, mira, no sé si mensual o bimensualmente, también por Mensual. acuerdo, Casi mensualmente, mensual. ¿no es A cierto? mí todos los Tenían un meses me llega el acuerdo. mail de OSDE. Doy fe. A mí Estaban- también. Doy claro. fe por 2. Es que los últimos meses se vino produciendo aumentos mensuales en un montón de precios regulados. Lo vimos, bueno, en colegios se había hecho un acuerdo de 3 aumentos a lo largo del año, pero por ejemplo en transporte había un aumento mensual, en combustible había aumento mensual, algunos lo fueron encapsulando y ahora lo que están haciendo es las prepagas, que es un componente importantísimo dentro de los gastos, sobre todo de la clase media. A ver, se me ocurre que esto va muy en línea con otras medidas que ha tomado Massa como ministro de Economía, es decir, aumentos hasta determinado momento y después una suerte de congelamiento que ordene un poco la macro, que dé previsibilidad respecto de lo que viene. Estoy hablando incluso hasta del tipo de cambio hasta mediados de noviembre, ¿o no? Sí, fíjate que casi todos son hasta noviembre. El tema combustibles también, ¿no? Combustible. Un Lo que pasa es que aumento en y después se combustible lo que congela. hicieron fue adelantar los aumentos porque estaba previsto 4,5% mensual y se hizo un adelanto De de ese 12. aumento a 12,5 en el Claro. momento que se produjo la devaluación. Claro. Entonces lo pagaste todo junto. En combustibles además se entiende porque esto va a impactar en la inflación que se conoce Claro. en septiembre y probablemente impacte menos en la que se conoce en octubre, que es Bien. el mes electoral. Fíjate que tenés un montón de medidas con impacto inflacionario que son fines de julio, agosto, o sea, la medición aparece en septiembre. Y muchas medidas de impacto de alivio económico que impactan en octubre. Vamos a quedarnos con una medida más de muchas que se anunciaron el día de hoy. Insistimos, mañana se van a dar más detalles, pero esta nos pareció también sumamente importante. Tiene que ver con la tarjeta alimentar. Refuerzo a la tarjeta alimentar con un incremento adicional en 2 cuotas mensuales. Familias con un hijo, 10.000 pesos. Familias con 2 hijos o hijas, 17.000 pesos. Familia con 3 hijos o hijas, 23.000 pesos. Terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar va a aumentar un 30%. Otra duda ahí, ¿aumenta un 30% de lo que es ahora o aumenta un 30% con el refuerzo incluido? Sí. Yo Otra entiendo que duda. terminado el refuerzo, o sea, de lo que es ahora. Bueno, veremos. Pero no lo Esperemos sé. el detalle de la Esperemos que de la mañana medida. sí, también aumenta el potenciar trabajo y hay un montón, bueno, y el tema también hay un bono para empleadas y empleados de casas particulares. Sí, también, muy importante, sí, que fue la 25.000 última. pesos. Exacto, en 2 tramos también. Que eso salió hace muy poquito nada más. Esas serían todas las que tienen que ver con el bolsillo. Después tenemos otro conglomerado de medidas que podría ser agroindustria y exportaciones, que ya vamos a hablar seguramente en algún momento. Y ahí tienen que ver con retenciones, tiene que ver con créditos para las pymes, tiene que ver con algún que otra ayuda estatal también para lo que tiene que ver con el agro y la sequía. Bueno, ahí también hay otro combo, pero no apuntado tanto al bolsillo, sino más a la producción, ¿no? A ver, Mario, sentido o dimensión política de estos anuncios. Cuando uno pregunta dimensión política, yo lo dividiría en dos para no hacerlo tan simple. Lo primero, el gobierno tiene el deber de hacer esto prácticamente, es su compromiso y demás. La inflación del año ha sido muy alta, la inflación de agosto va a ser muy alta. Lo que no terminé de entender, Gaby, es si los sueldos de septiembre significa que se cobran en octubre. Exactamente. Claro, es un poco tarde Porque para los sueldos tener de impacto agosto ya están electoral, ¿no? liquidados.
Estamos a 27 y Claro. ya están todos Claro. liquidados los de agosto. Eso, suponiendo que pudiera tener un impacto electoral, me parece un poquito tarde. Es lo que decías vos, bueno, mejor. Son en 20 términos- días antes de las elecciones. 20 días antes y bueno, y atravesar todo el erial de agosto-septiembre. Eso me parece. Igual, me parece que es un programa que tiene una cantidad, estoy hablando, por supuesto, como profano que soy, un programa que tiene una cantidad de medidas variadas, cuyo alcance habrá que medir. Todo lo que son cifras, todo lo que son suma de números fijos tienen que medirse versus la inflación que se produzca, inclusive la por venir, obviamente, cuánto es, cuánto no es. A mí me parece que el universo, lo que decían ustedes, decíamos contigo fuera de cámara, Luli, o sea, el universo de sueldos netos por hasta 400.000 pesos es, dentro de la chatura que tiene la clase trabajadora, un piso alto, digamos, sí. un nivel alto. Y los números que vi del potenciar también, me parece que las medidas están dentro de lo que el gobierno tiene la obligación de hacer y que hace bien. Más allá, entrar en la minucia de cuánto impacta o cuánto no impacta, habrá que medirlo, habrá que ver, cada uno mirará su propia cuenta Sí. y la sacará. Me da la impresión de algo algo que viene diciendo Artemio hace bastante tiempo y ahora también, si hubiera, yo no sé qué márgenes políticos, financieros, etcétera, hay. Uno podría decir con el diario del domingo, con el diario de este domingo, uno podría decir, hecho esto un par de meses antes, podías tener más aspiraciones, ilusiones, esperanzas, deseos racionales de haber impactado más. Yo no creo tampoco que esto sea el núcleo de la próxima elección, pero creo que al gobierno le quedan, salga lo que salga, Pato, Gallareta, balotaje o lo que fuera en las Sí. elecciones, el gobierno tiene el deber de atender las Claro. necesidades. Está de los bien argentinos. la división que haces. Por ¿No? un lado, el deber ser del gobierno Claro. con determinadas banderas, con Claro, determinado claro. proyecto. Y por otro lado, el impacto evidentemente Claro, por eso, electoral. el impacto electoral habrá que medir, habrá que ver. Yo creo que hay muchas cosas en discusión en las elecciones, pero el gobierno no puede dejar que estos meses transcurran en un ideal de falta Sí. de decisiones, digamos. Eso No, está pero bien. también es cierto, quiero escucharlo a Néstor, se suma Hernán Lecher en un minutito nada más. Artemio, por supuesto, que viene reclamando esto hace mucho tiempo. Pero hay un gobierno que marca una dirección concreta, digamos, ¿no? Frente a las otras propuestas en las elecciones, me parece que es interesante como para que el gobierno diga, bueno, nosotros vamos a ir siempre por acá. Más o menos, un poquito más tarde, un poquito más despacio, pero este es nuestro camino, este es nuestro sentido político. ¿Está bien es. lo que digo, Artemio, o no? Totalmente. O más o menos. No, está muy bien. Yo creo, incluso lo que dijo Mario, comparto absolutamente. No Sí. importa si tiene impacto electoral inmediato o no. Es un deber ser. Bueno, y sobre todo la perspectiva de que el gobierno, frente a una circunstancia tan difícil, comienza a tomar decisiones. Yo creo que es un valor que trasciende la cuestión electoral. Pero desde el punto de Sí. vista electoral, más allá de que tenga impacto o no en esta ronda de octubre, seguramente hacia adelante, me parece que también el gobierno logra una cuestión que era de una gravitación elemental. Fue la causa por la cual no tuvo respuestas electorales, no en la PASO, ya en 2021. Por lo tanto, todo lo que esté direccionado para resolver lo que yo creo fue una inacción notable por parte del oficialismo, que fue la mejora de ingresos, va a tener un efecto positivo desde el punto de vista que decía Mario, porque es el deber del gobierno mejorar esa situación, y también electoral, sobre todo con candidatos que proponen exactamente lo contrario. De hecho, perdón, tuiteó Bullrich, si lo podemos ver en un rato, tuiteó Bullrich sobre las medidas de Sergio Massa. Ya vamos a compartir lo que dijo la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Ahora, lo que pienso es que en esta semana, insisto, Argentina modo perro, una semana son 7 años, se viajó a Washington desde el Ministerio de Economía y se recibió el desembolso que no venía y estaba siendo prometido desde el mes de abril. Y sumo con esto a Néstor y a Hernán Lecher, porque efectivamente este desembolso o este destrabar lo que era una negociación más complicada por ahí de lo que muchos suponíamos, o con un tiro y afloje más complicado de lo que muchos suponíamos, era necesario para poder tomar las medidas. No lo sé, pero pareciera por cómo se dieron los hechos que sí. Néstor, no sé quién quiere comenzar. No, seguramente tuvo mucho que ver el que habló el ministro con la dirección del fondo y demás. Me quedo con dos cositas para no repetir argumentos de Mario, de Artemio, con los cuales
coincido, de Gabriela también. Voy un paso más atrás y vuelvo enseguida porque no quiero abrir un debate sobre eso. Me parece mal que los gobiernos anuncien esto por Instagram o por Twitter o por redes privadas. Yo creo que primero tendría que haber una decisión oficial de anuncio oficial con el peso del Estado, sobre todo medidas tan importantes como este para el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Y después, por supuesto, no desconozco el peso y el rol que tienen las redes. Lo vimos en las elecciones, cuánto los que usan mejor las redes sacan más votos, pero me parece que usar redes privadas para un anuncio público, la verdad, en lo personal no estoy de acuerdo. Vuelvo un paso para atrás, me quedo con una sola cosita que dijo Mario, porque me parece fundamental, la inflación. O sea, el ajuste cambiario que hubo y el traslado a precios va a impactar mucho en agosto. Entonces, estas medidas hay que ver si se cobran recién en los primeros días de octubre, si satisfacen, digamos, al electorado al que apunta o al público que apunta, que sin duda alguna estaba esperando y merecidamente esperaba a los jubilados, los trabajadores, los monotributistas, las pymes, los que fueron afectados por las sequías, medidas de urgencia que en buena hora ha tomado ahora el gobierno nacional. ¿Hernán? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar. Correr. A ver, me parece que podemos evaluar si después tienen mucho efecto más parcial y cuánto se lo come la inflación, pero son buenas noticias. Es mucho mejor que no estén las medidas. Con un par de características que a mí me parece importante mencionar. Vos, Luli, preguntabas por el tema Fondo Monetario. Bueno, evidentemente las medidas se hicieron luego de que el fondo desembolsó. Ahora, van a contramano expresa de lo que el fondo sugería. Claro, el viernes se conoció un documento que decía, para llegar al 1.9, mira, controlar los salarios públicos. Los salarios públicos, y acaban de anunciar 2 bonos de 30.000 pesos para los salarios públicos. ¿Y políticamente qué significa eso? Bueno, no sé, yo lo que creo es que en todo caso, Massa está diciendo, esto es prioridad. Claramente es prioridad. Y creo que ahí el mensaje no es solo para el fondo. Aunque el fondo no quiera, la vuelta vamos a dar, una cosa por Pero es prioridad, a ver, si lo leo en términos políticos, está diciendo, la prioridad está puesta en la gente, los argentinos y las argentinas. Ya sé que me extorsionás, ya sé que me obligaste a devaluar, ya lo sé todo eso. Igual, ¿sabe qué? La prioridad está puesta acá. Y digo, el mensaje no es solo para el Fondo Monetario Internacional, sino también para los candidatos opositores, que plantean exactamente lo contrario. Te plantean ajuste, te dicen que en realidad van a dolarizar y la dolarización significa una caída, pulverizar los salarios en la Argentina. Bullrich te dice, bueno, vamos a devaluar 100%, que era lo que proponía el fondo. Sí. Me parece que ahí hay una cierto, si lo pienso incluso en términos electorales, que es recuperar lo que históricamente el peronismo vino a hacer, que es plantearte soluciones. Vos decís, bueno, ¿no es el sumum de las soluciones? Bueno, habrá que ver. Está claro, miren, hace un ratito me pasaban un ticket. Trajo una cuenta de supermercado. No, pero porque es para ilustrar cuál es la dificultad o el desafío que tienes. La libreta del almacenero tenés ahí. Clarín hace un rato, cuando titulaba sobre esto, pone las cosas chiquititas ahí al costado y abajo pone, bueno, ingresos o bonos que hay que ver si van a servir por las remarcaciones futuras. Ya estaba adelantando lo que van a hacer. Sí. Igual quiero contar algo que ya hicieron. Es de un supermercado, no voy a decir cuál. Asado, 4.600 pesos el kilo. Y el premium, 5.000, perdón, me corrijo, 6.000 pesos el kilo. De asado. Yo tengo el relevamiento del Instituto de la Carne Vacuna, que releva de todos los supermercados y las carnicerías, el promedio es 2.500 pesos más o menos. Con lo cual están duplicando el valor. Esto se llama especulación lisa y llana. Este es el problema que vos tenés aquí en la Argentina. Yo creo que... Ahora, te digo una cosa, Hernán. Esto no es una novedad, no pasa desde hoy, desde que recibiste el ticket. Para mí la pregunta ya no es... O la alarma no es sobre cuánto especulan y cuánto se abusan estos sectores, sino con cuánto músculo político el gobierno interviene. Claro, definitivamente. Porque yo soy supermercado y te respondo, porque puedo. Claro, bueno, o sea... Massa tiene el desafío de conciliar los aprietes y las amenazas y extorsiones del fondo con los aprietes de los oligopolios en la Argentina, con, si quieren, resolverlo, intentarle resolver el bolsillo a la gente y como estamos en campaña electoral, que eso signifique votos. Y él tiene que conciliar todo eso. Quiero que compartamos el tuit de Patricia Bullrich, porque, insisto, le responde a las medidas que estamos contando, que tienen que ver con jubilaciones, con salarios, con asignaciones. Massa sigue
burlándose. Se sigue burlando de la Se sigue gente. burlando de la gente. El ministro de Economía, Sergio Massa, se burla de todos. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días. Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer. Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre. No falla esa Esto última, pone Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se expresa mal hasta cuando escribe, ¿no? O sea, digo, ya venía con dificultades para hablar en castellano. Ahora le cuesta tipear. Es muy flojo el planteo. Pensaba un detalle vinculado a esto, a toda esta cuestión, a la cuestión, no digo campaña, competencia política y demás. A mí me parece que lo que sucede también puede significar, vamos a ver qué pasa, porque la agenda pública es muy compleja, hay muchas intervenciones, ocurren muchos hechos, le da de nuevo, desde por lo menos, de que mataron desdichadamente a la pibita esta morena, una cierta iniciativa al gobierno en la agenda pública. O sea, el asesinato de Moneda frenó, y era lógico, Sí, inhumano los cierres que de lo campaña, frenara de la hecho, ¿no? campaña. Luego el golpe electoral le dio una primacía a Milei, que se prolongó estas 2 semanas, con, en fin, con todos los recursos que usó, dejó de usar, pero y me parece que ahora aparece una agenda que plantea el gobierno. El gobierno plantea una agenda que sus adversarios tendrán que contestar. Y creo más, es decir, yo tampoco sé qué va a pensar la gente, cómo lo ve y demás. A mí me da la impresión que, y insisto, yo en la psicología colectiva, y menos en la psicología colectiva de tantas personas, que son colectivos tan diferentes de adentro, no entro mucho, pero hay un punto que tal vez en un momento, en esta elección, donde ya hay 3 candidatos, y en el eventual balotaje puede pesar, que bueno, que la gente mire más a los candidatos y también piense. Yo lo veo a Massa en la posición que más le gusta a Massa. Digamos que no me parece que es un ministro que tiene nociones, que maneja un repertorio variado, que sabe cuáles son los sectores de la economía y demás. Frente a Bullrich, que contesta esto, digo, si Massa hubiera dicho que va a tirar guita en helicóptero, hubiera dicho lo mismo. Sí, exactamente. Digamos, ¿no? Es decir, Y se no es olvida- una respuesta A circunstancial. ver si Milei dijo Me algo. parece muy interesante lo que plantea Mario, y es el gobierno que viene a la defensiva de hace mucho tiempo, Claro. yo diría incluso antes de esa última semana Sí. de la elección, pasa a la ofensiva y le hace contestar a los sectores de la oposición. Ahora, por más flojo que sea el planteo, ¿podemos darle alguna respuesta a lo que dice Bullrich? ¿Qué es? ¿Es cierto o no es cierto? ¿En qué términos? Lo que dice Patricia Bullrich, y por lo visto también el diario Clarín o algunos medios, no sé quién habló primero. Claro, el aumento que viene ya se va a comer Claro, todo. no sé quién le marca la agenda a quién, pero eventualmente dicen no te Sí. dura nada esto. ¿Eso es así o no? Bueno, está especulando justamente con eso. Yo lo que planteo es, vos ya tenés un hecho consumado que es el incremento de precios producto en buena medida de lo que fue la devaluación, si querés, el impuesto país anteriormente, que algún efecto tuvo. Por ejemplo, la carne aumentó antes porque tuvo el efecto del dólar maíz. Con lo cual, bueno, vos estás tratando de sopesar ese resultado. Lo dijo el ministro con toda claridad, dijo, nosotros aplicamos estas medidas para compensar en términos nominales lo que ya pasó. Y hay una serie de acuerdos que evidentemente hay que ver en qué medidas se cumplen, pero que yo tengo expectativa positiva en el sentido de que el acuerdo con los grandes supermercados es de un tope del 5%, tenés la nafta congelada y tenés los medicamentos también con un tope del 5%. Es decir, tenés una parte de la canasta topeada, garantizado además, porque esto también vale la pena decirlo, porque garantizado además en tipo de cambio fijo. También vale la pena decir que los anuncios son anuncios que promueven o que sostienen el nivel de actividad económica. Para todos los que nos están viendo del otro lado, que tiene una pyme, que quizás van a decir, no, la suma fija. Bueno, la suma fija, te están cuidando la empresa para que pueda seguir vendiendo, básicamente. Porque esto es consumo interno y esto es básicamente que puedas funcionar con el nivel de actividad que hoy hay en la Argentina. O sea, le está poniendo plata o está cuidando el bolsillo de la gente, poniendo plata en el bolsillo de la gente para que vaya y mantenga el nivel de consumo y le compre a esa empresa Claro. el producto que efectivamente Es venía decir, demandando. son medidas concretas, recién lo mencionaban con mucha claridad, que muestran al Ejecutivo con una actitud activa, pero que además defiende a los actores que quiere defender
la propuesta, si querés, de Massa candidato en este caso, que es los trabajadores y la producción. Y de nuevo, eso confronta con el Fondo Monetario y con los sectores opositores. Si querés, para contestarle a Bullrich, que se fije los anuncios que hizo Macri el 14 de agosto del 2019. A ver, Si tanto le preocupa. Recordanos. ¿No? El aumento del salario mínimo, congeló por 90 días las naftas, ¿le suena? La reducción del impuesto a las ganancias para los cuarta categoría, devolución de los impuestos para la familia tipo, para algunos sectores, nuevo mínimo no imponible. Bueno, ¿Estás hablando de Macri? en fin. Ok. Sí, no son los anuncios de hoy. Bueno, medidas muy parecidas. lo mismo hizo en el 2017 y ganó la elección. De medio A medio término. término, claro. Bueno, claro que y tienen en- efectos electorales, Lo por que eso pasa es sale que ante Bullrich. una- El ante un- 2019 de esta manera. sumó 10 puntos, Por eso, o 10 sea, puntos sumó, tiene ¿eh? efecto esto. Por eso sale Bullrich. Bueno, esa es la reacción de un candidato desesperado que sabe que está en una situación Pero además la opción, ¿cuál es? absolutamente No hacer límite. nada. ¿eh? Claro. A ver, ¿Cuál es Porque la por un opción? lado, o sea, ante una inflación así, no hacer nada, porque ella dice esto es más emisión y a la vez dice se lo va a comer la inflación. Entonces, ¿qué está diciendo? Que habría que haber dado más aumento para que no se lo comiera la inflación, o sea, más emisión. Es ridículo en sí mismo el Sí. argumento de... Pero bueno, está en la campaña sabemos que cualquier cosa A del mí gobierno me va a estar parece muy criticado claro y por muy ellos. ganador el planteo que hacían recién respecto de, bueno, frente a esta situación tan acuciante, frente a lo que significa la deuda con el Fondo Monetario, frente a lo que significa la cantidad de miles de millones de dólares que no vinieron por hacer, frente a toda esa situación que se palpa. Puedes entenderlo un poco más, un poco menos, pero se palpa en la vida cotidiana. ¿Las propuestas cuáles son? Bueno, Patricia Bullrich lo viene planteando, que efectivamente iría a una devaluación un poco más importante. Milei dice que cualquier receta del fondo le queda corta porque él iría mucho más a fondo. Y tuiteó digamos. sobre esto Milei. A Veamos ver. lo que dijo Javier Milei sobre las medidas de las cuales estamos hablando. Dice, no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Otra vez, keynesianismo modelo Forte. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo. Esto es si estalla antes o después de la elección. Espero que más leones despierten, así quedan en offside. Bueno. Viva la libertad, carajo. Así cierra su tuit Javier Milei, así como tiene su eslogan Bullrich, bueno, tiene también el eslogan La libertad avanza. Lo de Milei igual no me sorprende, No, honestamente. pero No, aparte no, cita quizás- Keynes. Hoy Beatriz Sarlo usó una frase notable. En perfil dijo, Milei es un tipo que habla como un carrero y estudió economía. Es simpático. ¿Viste? O sea, el tipo termina, él lo usa bien ese mecanismo, qué sé yo, no importa. Y dice keynesianismo, qué sé yo. La respuesta es, la gente evaluará y lo que los discursos de la oposición, estos discursos luego tienen la semana para prepararse, Bullrich va a sumar a Melconian, seguramente la amordazarán un poco a Patricia y hablará de economía, habla él, que digamos que es muy grandilocuente y mete menos la pata. Pero no, esto uno podría decir, esto no son respuestas. La gente me dirá cada uno cómo le fue, cómo le va, qué está pasando. Y si alguien vive que no le alcanza, no le va a importar, no le suma el discurso de Bullrich Milei. Y si alguien piensa que la medida es paliativa, ayuda, qué sé yo, tampoco se va a angustiar por lo que dijeron los candidatos. Igual me A mí- parece que estamos viendo como que si fueran tres fuerzas iguales y no lo son, porque quedaron emparejados por el porcentaje de votos que sacaron y porque son tres candidatos presidenciales. Pero Massa es el gobierno. Digo, el gobierno tiene otra responsabilidad y tiene que decir y hacer. Los demás pueden decir lo que van a hacer, pero el gobierno tiene la responsabilidad ahora de ejecutar. Yo hay un punto de todas formas en que coincido que puede ser resbaladizo. Hay un montón de acuerdos de precios que no están cerrados y los acuerdos de precios previos siempre se fugaron por algún costado, que te cambian la cantidad, que te lo aumentan más el que está fuera de precios cuidados, etcétera. Me parece que acá la capacidad de control, no te digo que esto es la inflación, porque sabemos que la inflación se compone, no porque si vos caminás 4 cuadros más Sí. para comprar el arroz 10 pesos más barato. Digo, hay un esquema macroeconómico, tenés una brecha cambiaria, tenés un montón de otros componentes, precios regulados que se fueron frenando, pero me parece que lo que percibe la gente, lo que traía Hernán, esto de, che, mirá cuánto me aumenta, es una sensación térmica cotidiana de la ciudadanía que genera malestar. Sí, hay una cuestión. Primero, cuando dice estalla antes o después de la elección me parece bastante poco feliz. Yo sería un poquitito más cuidadoso. Es Milei. Lo que dice Está Milei bien. es Pero pero bueno, no lo dice solo Milei. no me parece Dicen, es razonable. insostenible, el tema es en qué momento explota. Sí, no, pero estamos en un momento donde hubo operaciones durante la semana de saqueo, ¿no? Rotulado como saqueo. Entonces,
Parece un poco de responsabilidad, pero bueno, es mi ley. Ahora, la otra cuestión, cuando cuestiona el keynesianismo, esto sí me parece importante ponerlo sobre relieve. ¿Qué es el keynesianismo? Porque Definilo está en 2 confrontando minutos, en con 2 lo que palabras. acaba de hacer Massa y que recién les mencionaba. ¿Qué dice él? Dice, en realidad el problema o la dinámica de la economía tiene que funcionar de la siguiente forma. Tiene que mejorar la tasa de rentabilidad porque eso es lo que mejora la oferta y por lo tanto la actividad se retroalimenta a partir de ahí. Derrame. Lo dijo Say, un economista inglés, hace más de 200 años. Y Keynes, fíjense que no es una discusión preperonista, es anterior. Keynes en 1930 le dijo, en 36, le dijo, mirá, está mal esto por diversas razones y le explica que la inversión no se ejecuta de manera directa, que en realidad te la podés guardar en el bolsillo, tan sencillo como eso, Sí. y entonces no hay inversión y por lo tanto no vas a contratar nadie y entonces no se activa lo que se llama mecanismo de ajuste automático. Pero el planteo, más allá de la cuestión técnica, es que Milei cree que las empresas tienen que ganar más guita. Entonces está bien el aumento de precios y está mal la actualización de los salarios. Porque van a derramarla si la ganan. Porque, bueno, sí, ¿de qué forma? Si ganan más plata, la van a poner en su empresa y te van a contratar para trabajar. Bien, a la vez que propone esto, también hay que recordarlo, lo acaba de decir él y lo acaba de decir el principal candidato a diputado, no me acuerdo ahora el nombre, que quieren eliminar el salario mínimo. Ramiro Marra. No, el ese de de provincia. Ocampo, ¿eh? El de provincia. Ocampo. Quieren eliminar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque le quita rentabilidad a las empresas. Pero ¿Escucharon todo bien? esto, Sí. Hernán, es para... Espera, Venegas Lynch no fue el que dijo que el para salario Venegas mínimo. Venegas Lynch. Venegas Venegas Lynch. Pero Berti todo Venegas esto Lynch. es para Twitter, Keynes. ¿Te imaginás lo que sabe, lo que le importa a la gente, lo que diga Keynes o deje de decir Sí. y la crítica que le hagas o no? Él sabe que está ahí porque el gobierno no hizo lo que está haciendo más ahora, que es transferir ingresos a los sectores populares. O sea, vos decís, si esto ocurría en Pero otro por eso. momento, el fenómeno Milei no llegaba a ser el fenómeno... Quiero decir que Pero más no te tarde quepa tenemos una mesa ninguna de desiguales para duda. hablar Acá el sobre problema, esto, ¿eh? el fenómeno Milei se explica porque no se hizo esto cuando Hace años. hubo que haberlo hecho, que implicaba, entre otras cosas, rever el acuerdo Ahora, con el fondo. yo te hago una pregunta, Es Artemio. eso lo que más molesta tanto a Bullrich. A Bullrich le molestan otras cosas además, porque está en una situación electoralmente muy comprometida. Pero a Milei sabe que esto es lo que efectivamente le dio el volumen que tiene. La ausencia de estas políticas. Pero le hago una pregunta a la mesa y un no look a Artemio López. ¿Ganancia las empresas han tenido? No, Luke dijo. Hiperganancia. ¿Eh? Bueno, uno de los motores de la inflación es esa. No, pero que sea, el las acuerdo empresas con el fondo no y es que las le fue, no es que le hiperganancias. fue mal, no les No, está yendo no, mal. ¿Ganancias no. tienen? Sí. Claro. Rentabilidad aumenta. Sideral, Así por es. eso pueden pagar, por eso pagan las paritarias. Por eso los acuerdos paritarios salían y vos ves que el empleo registrado privado tenía paritarias más o menos acompasando la inflación, porque las empresas no le decían que no, si venían ganando un montón de plata. Claro. Desde la pospandemia, lo dijo Entonces, Cristina. los que dicen que para que mejore la situación de trabajadores y trabajadoras tiene que mejorar la rentabilidad de las empresas, no está funcionando. No. Hay un cuadro No, que bueno, trajo no. Artemio. Tenemos tu cuadro, Artemio, De para hecho, verlo. Ese era el No, paso. si lo Ese quiere es ver, el bueno, ahí paso. tenés Mirá. la Porque no te rentabilidad. dejaba agarrar. Me Caruso agarró. no tirabas el centro, Caruso. Tiene un no look, Remuneraciones Sí. es lo que está en azul, o sea, son los salarios, corregime, Artemio. Ingresos mixtos es lo naranja y el excedente, o sea, la ganancia de las empresas es lo amarillo. ¿Qué es lo que fue aumentando el último tiempo, digo? Bueno, ¿Es bien, correcto esto? Absoluta. Bueno, esta es una información que suministra Flaxo. Obviamente, desde casi 52 puntos de participación los trabajadores, la última información, el noveno Al tercer trimestre del 22. tercer trimestre del 22 estaban ahora no leo bien, pero en 43.9%, Para ser 44%. la columna. Mira, las para ser columnas claro hay que decir azules- eso, transfirieron Pero a pará, los déjame ver la trabajadores a placa. los empresarios el equivalente entre 2018 y 2022 a 87 mil millones de Es un dólares. montón de guita. Bueno, eso es lo que Columnas pasó. azules van bajando, son el salario. Claro. Columnas amarillas van creciendo, son la ganancia. Exactamente. Claro. Bueno, entonces- Es una torta esto, ¿no? Bueno, acá está hecho en bastones, pero es lo mismo. Es lo Este mismo. es el famoso 50-50. ¿Cuánto se lleva cada ¿Esto uno? se llama puja distributiva? Claro, la distribución funcional del ingreso, técnicamente, o puja, si querés, la puja distributiva o esto es el resultado de la puja distributiva. Tengo El que va perdón. ganando. Cristina dejó en 52 puntos la participación, estamos Claro. hoy en 44 y los empresarios dicen que efectivamente tienen problemas de rentabilidad. Obviamente. Sí, qué falso. Bueno, me interesa charlar también con Hernán y con Néstor lo que dejó el Consejo de las Américas la semana pasada, porque a parte de los empresarios argentinos allí presentes, les decía Sergio Massa, ustedes saben que lo que están diciendo acá no los beneficia.
ustedes saben que lo que están proponiendo tanto Milei como Bullrich no tiene mucho sustento y serían ustedes y sus ganancias también parte de los perjudicados. ¿Por qué no repreguntan? ¿Por qué no dicen nada? Rasquen un poco, ¿no? Claro, Cuando rasquen un poco. Rasquen Digo, un cachito. ¿cuánto hay de ustedes saben que esto los perjudica y real toma de conciencia de eso en parte del empresariado argentino, o hay realmente una ideología que le gana a todo y que se sobrepone? Bueno, yo creo que en esto último que decís está la respuesta, en el planteo del gran empresariado, no de todo el empresariado, pero el gran empresariado es ideológico. En cualquier país del mundo que uno conozca donde hubo políticas keynesianas de demanda, de ponerle plata en el bolsillo a la gente y que eso reactive la rueda económica y que haya más empleo, más consumo y que eso genere un círculo virtuoso, las empresas ganaron mucha plata, sea con el kirchnerismo, con Chávez, con Evo, con el PT en su momento. Y cuando gobiernan los otros, los Bolsonaro, los Macri y demás, ganan, pero ganan menos. Pero ideológicamente sostienen ese modelo. Eso está probado en muchos países donde han ocurrido fenómenos parecidos al nuestro. En este gobierno están ganando plata también. Y con Macri ganaron mucho menos. Hubo empresas muy grandes de la Argentina que presentaban balances a pérdida. Arcor fue el primero, por primera ejemplo. vez tuvo balance rojo. Y bueno, y sin embargo, a la hora de votar, van a votar eso porque es un tema Mirá, ideológico, ¿no? el promedio, para ponerle números a lo que decía Néstor, el promedio de la ganancia en dólares, en realidad el valor bruto de producción, si querés ventas, de las 500 principales empresas, 2012-2015, segundo en mandato de Cristina, Sí. que lo cuestionan y demás, 260.000 millones de dólares. Con los 4 años de Macri, 230. Bajaron 30.000 millones de dólares. Datos oficiales de los balances de las empresas. 230 periodo millones contra o- periodo. Sí, 230 260.000 millones contra 230.000 millones. La rentabilidad se mueve más o menos en el mismo sentido. El promedio aproximadamente Sí. es 21.000 millones de dólares en el periodo de Cristina y baja a menos de 14.000 en el periodo de los 4 años de Macri. A ver, Bueno, un periodo donde de 4 años el país dejó de crecer en 3. O sea que el nivel de ganancia que propició Macri es infinitamente mayor que el que propició Cristina, porque no podemos concluir de esta discusión que nuestro objetivo es que los empresarios ganen de una manera ilimitada. Yo creo que efectivamente tienen que ganar, con Cristina ganaron, pero en ciertas circunstancias, efectivamente la tasa de ganancia tiene que regularse en función de los intereses del conjunto, que es lo que no está pasando desde que gobierna Macri, porque no podemos concluir que el mejor gobierno es el gobierno que permite hiperganancias empresarias. No, el mejor gobierno es el que distribuye el ingreso Sí. de una manera Con equitativa. Cristina mejoraron 6 puntos. Ese esquemita que vimos recién, los trabajadores mejoraron 6 puntos a la par de esas ganancias, A ver, porque no es a la inversa. Exactamente, Queremos claro, decirle exactamente. muy atinado el preparamos comentario. un programa para reaccionar un poco a los anuncios, pero estábamos pensando en darle relieve a algo que pasó en la semana muy importante, histórico diría para la Argentina, es el ingreso de la Argentina junto con otros 5 países al grupo de los BRICS. Nos vamos a meter en eso, no queremos dejarlo pasar y preparamos un informe para entrar al tema. Dale. Nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Vamos a ver lo que tuiteó Mauricio Macri en el día de hoy. Lo hizo luego de que hable Patricia Bullrich. Concuerdo con Bullrich, ¿no? El presidente los compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS mientras Rusia invade Ucrania. Un gran honor ser parte de esta reunión y tener la oportunidad de fortalecer el diálogo con el grupo BRICS y con los países del sur global. ¿Le gustaría a usted Macri en su gobierno? No, yo lo que creo es que es una persona que tiene una injerencia internacional muy importante. Si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros 2 mercados más importantes. Yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa, hay que mirar el daño que se puede hacer. Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices que hoy están exportando a Brasil,
¿Qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y del Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos que venden toneladas de carne a China, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura comercial con China? A ver, más allá de todo lo que se habló en la semana, Néstor, ¿podemos volver a sintetizar qué son los países que integran el BRICS y por qué es importante para un país como la Argentina? Bueno, los BRICS son una construcción del nuevo mundo, del siglo XXI, ¿no? Hace rato que hemos venido hablando de esto, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, y ahora los que se sumaron representan una búsqueda de una nueva institucionalidad. Digamos, son los países, como lo decía el presidente y como se dijo tanto en la semana, que representan la mayor cantidad de población mundial, apenas 5 países, casi un cuarto, un tercio de la economía mundial, ahora más con estos que se van a sumar, en los flujos comerciales, y eso se ve en el día a día. Argentina, se habló mucho de cómo las provincias argentinas tienen hoy en la India, en China, en Brasil, sus principales destinos. Hay otro país más que es de Asia, que es Vietnam. Argentina, de los 5 o 6 países a los que más le exporta hoy es China, India y Vietnam están entre ese grupo y son países asiáticos. Aquel mundo donde Argentina le exportaba más a la Unión Europea o a Estados Unidos se terminó. Y hay un sector del mundo que por supuesto se resiste a que eso pase y trata de poner todo el tiempo cualquier palo en la rueda que pueda, inclusive una guerra. O sea, me parece que el BRICS es una de las representaciones. ¿Vos decís que la guerra en Ucrania? Yo creo que la guerra de Ucrania es una forma de Occidente decir hasta acá llegó el ascenso del Oriente y genera las condiciones, por supuesto hay responsabilidades de Rusia que todos desconocemos también, pero hay una intención de Occidente, es decir, de Estados Unidos y sus aliados, de frenar a como dé lugar ese crecimiento que venía de Oriente con pivot sobre todo en China, ¿no? Los BRICS representan eso, como otras instituciones, el Banco Asiático para Inversiones en Infraestructura, del cual Argentina es miembro, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, la Organización de Shanghái, que es un tema de seguridad, y la otra institucionalidad, las propias Naciones Unidas, el FMI, ni que hablar, la Organización Mundial del Comercio, el G7, son instituciones devaluadas, que están en decadencia. Esa es la puja que hay y el BRICS es un armado muy importante para romper y para hacer esa transición. O sea que no querer estar ahí, dada la posibilidad que se abrió esta semana, es muy poco inteligente para el futuro de la Argentina. Absolutamente poco inteligente, porque están los principales socios, porque están los países que apoyan a la Argentina en muchos reclamos, por ejemplo el de las Islas Malvinas, porque el alineamiento político tiene que ser con ese y no con los países que a lo largo de décadas o de siglos no le significaron ventajas a la Argentina, muy al contrario, le significaron dependencia, endeudamiento, una competencia feroz en los mercados internacionales. Yo creo que es un escenario que se está abriendo y que es importante que la Argentina, que igual que el resto de los países que están en los BRICS, sin romper con las otras instituciones, porque la India, Brasil, Rusia son miembros también del G20, del FMI desde ya, pero apostar a eso porque es el mundo que viene. Me parece que eso es lo importante. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que planteabas vos, que es el tema de financiamiento. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, pero Argentina estuvo operando, ya no ahora, digo, ahora es como está más presente, con el tema de financiamiento chino, vía el swap de monedas, y además ahora hoy a la noche viaja Massa a Brasil, sí. Mañana se va a reunir con Lula para explorar posibilidades de financiamiento a través del Banco de Brasil directamente para financiar las exportaciones. Y con moneda china, fíjate, el armado. Vía yuan, porque todavía no pueden hacerlo con reales porque es más complicado, lo tiene que resolver el Congreso de Brasil para que financie a través del Banco de Desarrollo. Sin dólares. No, pero ahí es interesante lo que plantea. Otra cuestión, se suma Egipto también, segundo deudor del fondo. Es cierto. Es decir, si querés discutir multipolaridad, la verdad que es bastante interesante ese foro como una herramienta. A mí la expectativa, quizás haga un poco de futurología, pero digamos, uno que siempre aspira a sacarse el Fondo Monetario de encima, creo que esta es una instancia que le permite a la Argentina buscar divisas de otros países que eventualmente Argentina puede darse vuelta y pagarle o pagarle un aporte al fondo. Digamos, en términos financieros sería como diversificar el riesgo. ¿No? Es decir, le debo a varios, no le debo a uno solo y que me tiene una pistola en la cabeza de mi economía todo el tiempo. No, bueno, le debo tal vez a los BRICS o a Brasil. Sobre todo porque otras idiosincrasias, creo, ¿no? Tiene muchos años de endeudamiento todavía, porque tiene un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares.
que todavía no se pagó. Digo, así que tenés muchos años para buscar financiamiento diversificado. Le mandé a Néstor, trabajamos juntos en otro espacio, le mandé un video, porque no tiene Instagram, se lo voy a mostrar en televisión en vivo, es así. Vean esto que pasó en un canal de noticias de los Estados Unidos, porque claro, la ampliación de los BRICS, como decía Néstor, a Estados Unidos le preocupa y mucho. Fíjense lo que planteaba un analista de la ampliación de los BRICS que conocimos esta semana, donde está incorporada la Argentina. The world's reserve currency, being that, having that status has been a real privilege, but we've abused the privilege by wholly reckless monetary and fiscal policies over many years, certainly over the last couple of years, which has really devalued the dollar. And as you point out, because of all of these things, we've got America's enemies led by China forming a new economic bloc. And all it would take at this point now, because we're at this pivotal moment, Will, is for Saudi Arabia, who has indicated that they're open to this, to say, you know what, we're going to be open to considering other currencies to trade in oil. If that were to happen, there would be a complete implosion of the global economic system. More importantly, we would lose our economic dominance and we would lose our superpower status. Lo dice una de ellas. Bastante clara la preocupación por perder el lugar de dominio mundial, Néstor, ¿no? No, hay mucho miedo porque son países aliados tradicionalmente de Estados Unidos. Arabia Saudita ni hablar. Arabia Saudita, Qatar, Francia, por ejemplo, han hecho en los últimos meses acuerdos de comercio con China, sobre todo de gas y petróleo, en monedas de ellos, no en dólar. Sí. Hay que recordar también que los países que alguna vez quisieron salirse de las monedas, por ejemplo en el caso de Irak con Saddam Hussein, o Libia, que estaba armando un tema en contra del franco francés, fueron invadidos y destruidos como país, con la muerte de miles de personas. Eso es lo que está en juego. Entonces los países que pierden prerrogativas e intereses concretos en esos mercados van a hacer todo lo posible por financiar campañas, por mentir, por decir que China es una, o Rusia, lo que sea, es una nueva dependencia, que cobran más tasas que el FMI, lo cual es falso, y todo el tiempo estamos leyendo eso. Están desesperados. Ahora, tampoco es que esto va a pasar ni hoy ni mañana. Es una transición larga, pero estamos, yo creo que estamos en un momento de quiebre mundial, hace bastante ya, pero que ahora hace eclosión, porque los países que han perdido o están perdiendo casilleros no van a permitir que esto se haga en forma pacífica como venía sucediendo hasta ahora. Hernán, ¿cuál es el rol de YPF en todo esto? Porque habla la analista estadounidense de Arabia Saudita y el petróleo. Y entiendo que los países a los cuales se les dio la bienvenida en un punto de los BRICS tienen algún tipo de relación con la energía, ¿no? Bueno, es que la energía es, hoy tiene mucha centralidad en la dinámica de la economía argentina y a nivel global, pero además en la economía argentina en particular, por lo que significa sobre todo Vaca Muerta. Podría hablar, además del offshore, podría hablar de las posibilidades de litio que tiene la Argentina, pero sobre todo Vaca Muerta. Podría hablar de Palermo Aike, en Santa Cruz. El conjunto de todos esos recursos son una herramienta fenomenal para nuestro país, en particular si hacemos las cosas bien, y todos la están mirando. Acá hemos escuchado, hemos visto a la representante de Occidente, no sé cuál es el cargo que tiene, que decía queremos... La jefa del Comando Sur. La jefa del Comando Sur diciendo nos interesan los recursos que tiene la Argentina. Laura litio, Richardson, bla, bla, bla. ¿no? Detallando, Laura Richardson, efectivamente, detallando cada una de estas cuestiones. Bueno, están mirando esto mismo, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de energía, ¿por qué tiene trascendencia? Porque es lo que mueve la actividad económica. Alemania, ¿cuál es el problema que tiene hoy con el conflicto bélico? Que hizo crecer su industria durante muchísimos años con el gas barato de Rusia. Esta es la cuestión. Entonces, si la Argentina... Y de hecho Estados Unidos le frenó el proyecto de Nord Stream 2, que era para proveer gas a Alemania, para que comprara el envasado de Estados Unidos. Bueno, ahí está la sobredeterminación. Toda la eurozona juega en términos ideológicos contra sus propios intereses. ¿Cuál es el motivo por el cual están apoyando una política exterior, como la estadounidense, que los lleva a su propia ruina? Ahora, bueno, ahí está. Exactamente, lo que vos señalaste como una de las claves para explicar esto. Vos me preguntabas por YPF. YPF puede ser una pieza indispensable en la posibilidad de solucionar la restricción externa histórica en la Argentina, que es el gran problema de nuestra economía, administrando correctamente esos recursos. También puede ser la nada misma, si gana Milei y la privatiza, supongamos se la vende a Equinor. ¿No? Entonces Equinor, la Noruega, viene, explota Vaca Muerta, vende el petróleo,
se hace de las divisas y las gira a su casa matriz. ¿Eso ya ocurrió? ¿Y tus dólares ¿Pero dónde ya ocurrió están? esto o no? Claro. Sí, bueno, en la década de los 90. Así que podría volver a pasar ese proceso de regulación y esa, digamos, la joya de la abuela, que es finalmente vaca muerta, los argentinos y argentinas la podríamos ver pasar. Bueno, la discusión con el litio es parecida. Ya lo dijo el asesor económico de Milei, ¿no? Hay que vender la joya de la abuela. Hernán, Néstor, gracias a los dos. Sí, claro, lo que dice Hernán es importantísimo y justamente los países que entran a los BRICS casi todos son grandes productores de energía y en el caso de Argentina también de agroalimentos. Y la discusión es esa, si YPF o la estructura energética argentina va a ser un caño que saque o si va a ser un proyecto de desarrollo. Esa es la disyuntiva que tiene Argentina de aquí para adelante. Pequeña disyuntiva. Gracias, Néstor. Gracias, Hernán, a los dos por haber venido. Vamos a hacer un corte. Al regreso charlamos sobre la libertad avanza, sobre la democracia, sobre, bueno, lo que está hoy también en debate en la Argentina. Pero antes, Pablo. Y antes falleció Federico Delgado. Trabajaba como fiscal federal, vino a Desiguales en varias oportunidades. Y cuando se habla en general del gran deterioro y la poca confianza que tiene la sociedad respecto del Poder Judicial, hay honrosas excepciones a seguir. Y una de ellas era efectivamente, y es el trabajo que ha dejado, lo que ha sembrado el fiscal Federico Delgado. Falleció hoy muy, pero muy joven por una enfermedad a la que le venía dando bastante pelea y esta es nuestra manera de homenajearlo y recordarlo. Cualquiera de nosotros cuando va a la justicia, lo que siente cuando va como ciudadano a buscar tutela, a hacer valer un derecho, es que termina comprando un problema y no encontrando un sitio en el que la vida se te hace más fácil. No funciona para el jubilado que quiere cobrarle el reajuste jubilatorio, para la persona que perdió el trabajo y quiere cobrar su indemnización. El sistema judicial, como está, casi yo diría que se escapó de la Constitución, aunque hay muchos jueces y fiscales buenos, pero hablo del dispositivo, se escapó de la Constitución, hace otras cosas, además de aplicar la ley. Eso me parece que es muy remunerativo para una pequeña minoría, muy pequeña pero muy poderosa, y es muy hostil a las grandes mayorías. Por eso me parece que hay una reforma que el propio sistema la pide a gritos. Llegamos a 11 y era un caos. Nadie tenía que estar para controlar si había un candado o no. Pero yo soy jefe de gobierno, lo soy. Pero díganme qué. Siempre hablamos de masacre y siempre tuvimos bien en claro que en realidad lo que pasó en Cromañón tuvo responsables concretos. El 30 de diciembre del año 2004, una palabra que asociábamos al pasado más remoto se hizo presente entre nosotros de la peor manera. Cromañón. 40 años de democracia. Con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30. Televisión Pública. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Volvió el fútbol, volvió la Copa de la Liga. Hay promesa de buen fútbol. Boca siempre tiene mística. Con más info que no falla. Hay seis o siete que están involucrados en tratar de mantener la categoría. Los domingos seguimos en racha. Hay que ser humilde, pero creo que si estamos bien y seguimos por este camino, estamos para hacer un gran torneo. Zona Mixta. Domingo, 23:30, en vivo. Televisión Pública. Negro, 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 blanco, blanco, blanco. Alfajores Barclay, delicioso, delicioso, sabor del chocolate. Negro, 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 blanco, blanco, blanco. El mundo está lleno de maravillas. Viaja con puntos BBVA y descubrí las tuyas. BBVA. Creando oportunidades. Muy bien, seguimos en Desiguales. Hace un ratito decía Mario Weinfeld, dice, bueno, a mí lo de tratar de entender la psicología colectiva ahí mucho no me meto. No es que nos vayamos a meter en eso específicamente, pero seguimos tratando de hacer ese trabajo detallado y minucioso para interpretar lo mejor posible el resultado de las PASO y sobre todo la performance de La Libertad Avanza.
presentamos a nuestros invitados y vamos a compartir un informe que había quedado de Flor Alcaraz de la semana. Están con nosotros Nicolás Belchinger, le preguntamos toda la tanda y le dije mal. Nicolás Belchinger, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, publicó junto con Pablo Semán una nota muy interesante, 11 tesis sobre Milei en revista Anfibia. Y está Carlos De Angelis con nosotros también, es consultor político e hizo un trabajo también sumamente riguroso en términos de la percepción que tenemos sobre la democracia. Así que compartimos este informe que tiene que ver con consultas que hizo Flor Alcaraz a militantes de Milei en estos días. Mucho del mensaje de Javier Milei de poder transformar las cosas, de transformar la realidad y con algo completamente superador a lo que estábamos viendo es lo que me convocó a mí, estando todavía en secundaria. Es básicamente el único candidato que propone algo diferente en Argentina. Y a mí me parece que Javier Milei está inquietando y molestando a las personas correctas. Creo que nadie puede hacer oídos sordos a la situación calamitosa del país. La inseguridad, la economía. Yo, por ejemplo, trabajo de lunes a lunes y no puedo alquilar solo. Mi gusto por la economía en sí es lo que me acercó un poco a ponerme a escuchar a Milei. Yo quiero un gobierno que se haga cargo de decir, bueno, el que las hace las va a pagar, pero en serio. Acá estamos un poco subsistiendo y no estamos viviendo los argentinos. Entonces, ahí es donde yo creo que económicamente me llaman la atención las propuestas de Javier, porque creo que proponen un cambio de raíz. Javier propone algo distinto. Javier propone básicamente pegar un volantazo, cambio de rumbo y tener una Argentina distinta. No vamos a eliminar la educación pública. Yo soy un sarmientino, me defino como que la educación pública es fundamental para cada argentino y es justamente lo que el Estado tiene que dar para que una persona se pueda desarrollar. En el caso del voucher, bueno, no es una idea nuestra ni de Javier en sí, se aplicó en Holanda, en Noruega, es básicamente en vez de darle plata a las escuelas, es darle un subsidio a la demanda, a los estudiantes. La diferencia, digamos, con la convertibilidad es que la dolarización es más difícil de volver atrás, digamos. Es una medida que va contra la inflación, digamos, sino que además va a dar estabilidad, digamos, al país. Interesantísimo, como había sido la primera parte de este informe, porque tiene que ver con, bueno, escuchar para luego poder analizar o quizás debatir. Como decía Pablo, estamos con Nicolás y con Carlos. Quiero comenzar con vos, Nicolás, porque hoy mientras leía la nota me anotaba un par de textuales que habían escrito con Pablo Semán y creo que medio de lo que escuchamos se resume en que el Estado del Estado es el problema. Porque hablan de soluciones que no llegan, digo, laburo y por la inflación no puedo alquilar, o lo que tiene que ver con los problemas en la salud, en la educación pública, esos lugares donde el Estado uno entiende que debería, bueno, garantizarme ciertas condiciones y no lo está haciendo. Todos muy jóvenes, ¿no? Los que hablaban en esta parte del informe. Por el trabajo que estuvieron realizando y demás, ¿crees que ahí está la clave de la Libertad Avanza y de sus votantes tan enamorados y llevando adelante sus pensamientos? Sí, no hay una sola clave, hay muchas claves, ¿no? Es un fenómeno que tiene muchas claves para entrarle. En la juventud, lo que nosotros empezamos a trabajar a partir de la pandemia, un poco porque lo encontramos, no tanto porque lo fuimos a buscar, porque durante la pandemia Pablo, que trabaja con grupos religiosos, Ulises Ferro, que trabaja con bitcoineros, yo que trabajaba con estudiantes del nivel secundario, empezamos a ver esa crítica social al Estado, incluso antes de Milei, muy fuerte, ¿no? Y el argumento del Estado viene porque cuando se lo señala como votantes contradictorios, que por otro lado todo voto tiene niveles de contradicción, y dicen, bueno, los votantes de Milei votan un candidato que quiere demoler el Estado, al mismo tiempo piden más Estado, eso también lo mostraron las encuestas. Lo que nosotros veíamos ahí era que no es una crítica doctrinaria al Estado en sí, como puede ser una crítica liberal, ¿no? Al rol del Estado en la vida social, sino que es concreto a las experiencias que se tienen del Estado en los últimos 10 años. Entonces ahí encontramos una crítica muy fuerte, hasta incluso que la pandemia habilitó como retrospectiva de poder leer por parte de las juventudes su experiencia hacia atrás y decir, bueno, no fue tan bueno mi paso por la escuela, no fue tan bueno mi relación con el transporte público, con la seguridad, muchas narrativas, muchas experiencias concretas, muchos relatos de esa crítica social del Estado. Y Milei de alguna manera interpeló eso, o sea, convocó eso con su crítica al Estado. Ahora hay algo interesante lo que decís de venía antes de Milei y lo dijo hace unos días, ayúdame porque se me fue el nombre de
Feinstein, Sí, que Daniel decía... que lo charlaba con Mario, que Mario Claro. también vos decías, ¿no? Hay una ocupó un experiencia... lugar, no, y ocupó un lugar que estaba vacante. Está bien, pero hay una experiencia muy importante del Estado en la Argentina, incluso comparado con el resto de nuestra región. Sin embargo, aparece esta insatisfacción, digamos, ¿no? Sí, de cualquier modo las dos cosas pueden ser válidas, porque también Sí, por claro. ahí el nivel de las expectativas en la Argentina es muy alto también respecto del Estado, y tal vez hay insatisfacciones grandes al respecto. Yo creo, en el fondo, aparte, se me ocurre que también a veces en el esquema de discusión o de polémica, yo dudo que los votantes discutan sobre el Estado. Los votantes básicamente plantean qué quieren de la sociedad, qué quieren de la economía y demás. El rol del Estado así planteado es una discusión que también para mí, a su vez, el gobierno, el oficialismo, plantea de un modo un poco esquemático, porque plantea al Estado como casi como un ente mágico que resuelve todos los problemas y que en realidad no resuelve. Ambos para mí hablan de un Estado imposible, en cierto sentido. Yo estoy más cerca de una posición que la otra, no hace falta decirlo. Pero hay algo así, el Estado que te resuelve, bueno, el Estado no está salvando tanto a la gente de la Argentina y tampoco es tan deficiente como lo plantean los relatos libertarios. Esta es mi visión. Me quedé en el medio de una discusión que es muy polar, pero yo creo eso. Ahora, a la vez, el malestar ciudadano, la incomodidad de vivir el día a día, para mí trasciende largamente a los votantes de Milei. Y este es un punto. O sea, hay mucha gente que está incómoda con cómo se vive en la Argentina. Me estás dando pie para preguntarle justamente a Carlos por el estudio que hiciste con respecto a la percepción de la democracia. ¿Es así, Carlos? Sí, bueno, se cumplen 4 décadas, 40 años de la democracia, serían casi 3 siglos perrunos, que en la Argentina, a esta velocidad en la que vamos, parar la pelota y tratar de pensar cómo podemos ver estos 40 años es muy difícil. Primero, no, obviamente son por suerte muchos años, hay una juventud que ya empieza a hablar a través de relatos, narrativas, no han vivido obviamente estos 40 años, pero hay algo muy interesante y creo que a pesar de la velocidad con la que vamos, hay algo que está en lo profundo complicado en la Argentina. Es decir, y esto te lo resuelvo en 2 preguntas que hicimos, hay muchas más. Si valoran la democracia o preferirían otro sistema autoritario. Bueno, el 71% dijo que prefiere la democracia, que dentro de todo lo que conoce prefiere vivir en un sistema democrático. Pero cuando le preguntamos, ¿cree que funciona la democracia en la Argentina? El 60% dijo que no funciona. Y esto me parece que es lo que ahora nos encontramos con las elecciones, casi nos sorprendemos cuando esto viene calando en la Argentina y la falta de funcionamiento en 2 niveles. Una, ¿qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? La Argentina no se desarrolló. Prácticamente el 85% de los argentinos que entrevistamos dijo que la Argentina no se desarrolló en estos 40 años. Y la siguiente pregunta es, ¿qué representan los senadores y diputados, la dirigencia política, los parlamentarios? Bueno, solamente 10% dijo que representan al pueblo o a los votantes, Eso es el o a las concepto, provincias. Perdón, eso lo suma Nicolás, es el concepto casta, hecho y derecho. El resto cree que se representa a sí mismos, la mitad de los que... o a su líder político, a su espacio político. Y a esto no íbamos a ver si sabían o no formación cívica. Íbamos a ver dónde veían a sus representantes. Y esto me parece que es donde Milei toma esto, no sé si vio la encuesta porque es muy reciente, casta política, y que la Argentina en estos 40 años no se ha desarrollado económicamente, y obviamente esto casi tenemos la evidencia sobre nuestras manos. Nicolás, ¿querías decir algo? Sí, esta idea de casta, ¿no?, que Milei fue construyendo, tomando, capturando incluso del discurso de Podemos en España, de Vox, le permite a él aglutinar todas estas críticas, ¿no? Porque de alguna manera recién antes planteábamos, también lo escuchaba Mario, que esto es más extendido que entre los votantes de Milei, la crítica social al Estado, que no es doctrinaria, sino más bien basada en las experiencias, lo cual muestra que Milei fue logrando conectar con esas experiencias, ¿no? Y entonces
tomando todos los otros temas que las dos grandes coaliciones de los últimos años dejaron por fuera o eligieron fingir demencia, él fue hablando de esos temas y anudando con esas experiencias su discurso. Perdón, ¿fingir demencia sobre qué, por ejemplo? La inflación, la seguridad, el estado de la educación, esta crítica social. ¿O se buscaron soluciones en medio de una disputa política que eventualmente, bueno, es lo que es, nadie dice que eso esté funcionando bien? Pero no es que no hubo discursos sobre, ni política sobre esos temas. Algo pasó que el modo en que la política quizá más tradicional intentaba interpelar a la gente sobre esos temas se soltó, digamos. Pero no es que no se les dio bolilla, ¿no? ¿O sí? ¿Qué pensás vos? Lo que piensan las personas con las que nosotros hablamos es que esos temas fueron ignorados o reconocieron solo en esta convocatoria, en este tono, también en esta performance pública de Milei, la única persona que lo estaba nombrando, ¿no? Entonces nosotros pensando en cómo funciona, que se genera adhesión, no tanto la discusión política, esa adhesión viene de ahí. Entonces la idea de casta reúne todos esos malestares. Y por el otro lado, Milei con la idea de libertad reúne toda la cuestión propositiva. Claro. ¿No? Entonces, ahora, pienso en qué va a pasar de acá a octubre, cuando se tome más conciencia de que los asesores económicos de Milei formaron parte del menemismo, de que los asesores legales de Milei son la mayor casta judicial que hay en la Argentina. Bueno, la pregunta es si importa, Luli. No, pero eso es un segundo plano. No, yo creo que no se sabía hasta después de las PASO. Honestamente lo digo, ¿eh? Creo que no éramos conscientes de nombres y apellidos, como estamos viendo ahora, dando hasta entrevistas en televisión, diciendo, él es mi asesor económico, él es mi asesor legal y demás. Hablamos de hijos de jueces federales, hablamos de defensores de exfuncionarios de distintos colores políticos, hablamos de funcionarios del menemismo. Digo, la casta, en un punto, está formando parte públicamente, creo que yo ya lo hacía antes tras bambalinas, de la Libertad Avanza. ¿Eso importará, como dice Pablo? No lo sé. Pero que es un cambio de las PASO ahora, me parece además que es un el cambio. concepto de casta de Milei es bastante reducido. No, pero digo, no la amplía a una casta permanente, por ejemplo, la casta empresaria. No, pero además, la casta política hecha de derecha. Perdón, habla de empresarios prebendarios, Sí, pero no habla sí. del Poder Judicial, por ejemplo. No nuclea dentro del concepto de casta, que es fundamentalmente política. Y además, yo creo que efectivamente la democracia no funciona. Eso es un hallazgo de Milei real. ¿Cómo va a funcionar si nosotros vimos qué pasó con los ingresos de la población en los últimos 2 gobiernos? Es evidente que el malestar existe y lo ha captado una figura que, como señala Luli, a mi juicio va a profundizar ese malestar porque sus ideas son, entre otras cosas, las que provocaron este malestar que hoy recupera una parte de la ciudadanía. Pero es evidente que Milei emerge como un síntoma de insatisfacciones, sobre todo de las últimas 2 periodos de gestión. Con respecto a los 40 años, yo creo que Argentina no puede homogeneizarse el comportamiento de los últimos 40 años. Yo creo que hay que ir específicamente a tramos de gestión muy diversos. No es lo mismo lo que pasó durante el primer tramo de gestión hasta la llegada de Néstor Kirchner que lo que pasó del año 2003 al 2015 en términos de desarrollo y de mejoras yo diría, en un sector muy amplio de la población. Por eso me parece, creo que, si me permitís, me parece que hay 2 grandes etapas. Englobar en 40 años. Hay 2 grandes etapas. Está ya fuera de Dale. El consenso alfonsinista y la promesa de Alfonsín, que todavía no resuena. Con la democracia se come, se educa. Es decir, la democracia como un gran contenedor social. Eso funcionó del 83 al 2003. Después del 2001, ese consenso se quiebra y aparece el antagónico, el kirchnerismo y el macrismo, casi nacen juntos. Creo que esas 2 grandes etapas se terminaron o están terminando y no sabemos cuál es la siguiente. Esta es la incertidumbre que tenemos todos y esta es la sensación porque lo que hace Milei es decir, todo lo que vino antes lo tiramos por la ventana. Ahora, reivindica Menem, eso también hay que decirlo, porque yo lo he escuchado diciendo fue el mejor presidente de la historia. Son sus asesores, insisto con esto, son sus asesores quienes formaron parte de ese gobierno. Por eso, Nicolás, no sé si Pero vos... esto lo dice, esto sí, no claro, lo dijo hasta cuando... Lo dijo y ahora Carlos comienza a mostrarlos, digo. Son gente, perdón que lo diga de esta manera, vieja en comparación con el votante de Milei, que yo no sé hasta cuánto empatizan
en las formas de hablar. Porque Milei al adolescente le habla de par a par. Yo lo escuché a Emilio Campos estos días hablar y no le habla de par a par. No se le entiende nada, no es divertido, no es titulero. Digo, no tiene ese gancho. ¿Importará o no? No lo sé. No sé vos qué querés. Lo vamos a ver. Lo que nosotros vimos es que la figura es Milei. Claro, ¿no? es él. Sí. Sintetiza mucho todo esto que estamos hablando en su figura, en su performance pública. Recién, por ejemplo, cuando leyeron el tuit de él en relación a las medidas, dice que despierten los leones, ¿no? Sí. Y ahí hay algo, ¿no? Él no se presenta como quien va a ser representante del resto, sino alguien que viene a despertar los leones. Claro, leones Entonces, son todos, no me sigan a mí. Claro. Casi Sí. despiértense ustedes. Porque hay, en términos más generales, hablando de los 40 años de democracia, creo que hay un cambio societal profundo en este momento que hace también que el individualismo emerja de una manera tan poderosa, y Milei conecta con eso también, que tiene valencias positivas, valencias negativas. No estoy diciendo que el individualismo en sí mismo sea malo, pero hay una transformación muy profunda que él captó y que sus adversarios políticos definitivamente no captaron. ¿Pero ¿no? es individualismo o es colectivismo? Porque está llamando como que todos sean pares iguales y vayan todos juntos. Digo, a lo Sí, mejor sí, es más es un- una idea de comunidad, que es la que trabajan mucho, sobre todo los jóvenes. A lo mejor nos focalizamos mucho en los jóvenes, pero trasciende mucho y lo hemos visto Por con el mucho, electorado. sí. A esta idea de que Milei está armando un pueblo, ¿no? Está armando también, bueno, los 7 millones de votos que obtuvo en las PASO, las 16 provincias en las que gana, muestra que ella haríamos mal de mirar solamente como un estereotipo, decir que el votante de Milei es el varón del AMBA, joven, etc. Realmente lo que muestran los datos es que es un voto policlasista y transversal, y ahí también me parece que es importante poner un ojo, ¿no? Porque creo que comprender cómo está funcionando, cómo está generando este pueblo, cómo está trascendiendo, llegando a sectores antes inesperados, es el primer paso si después se quiere combatirlo campaña en contra, políticamente, ¿no? Entonces, básicamente. comprenderlo no es justificarlo. Claro. Y me parece que lo que ha venido sucediendo es que se lo ha visto y se lo ha subestimado, primero porque no tenía estructura, después por esto, después por lo otro, con una idea de que subestimarlo es dominar la situación. Y es algo muy distinto, ¿no? Negarla no es lo mismo que dominar la situación. Tengo dos preguntas que me importan mucho, voy por la primera, que es la que recién charlamos con Luli. Explicar, argumentar, mostrar, por ejemplo, el currículum de cada uno de quienes integran sus equipos y demostrar que efectivamente son casta. Explicar que la dolarización es inviable o eventualmente llega a una catástrofe. ¿Importa en este momento o la conexión es puramente emocional? No, creo que es todo, es una síntesis, ¿no? Es emocional, como en todas las formaciones políticas exitosas logran sintetizar todo eso. Entonces me parece que, por supuesto que hay un componente racional muy fuerte. No ¿Racional? Sí, racional muy fuerte, porque en cómo se compone este mapa de la idea de que Milei viene a hacer lo nuevo, ¿no? Milei no maniobra dentro del paradigma, por ejemplo, del peronismo o hasta incluso de Cambiemos. Él tiene su propio lenguaje, su propio paradigma, por eso no hace sentido para nosotros que diga que las medidas son keynesianismo, ¿no? Él directamente hace implosionar eso y va a fundar otro paradigma. Viene a decir otras cosas. Por ejemplo, por eso discute la idea de justicia social. Él tiene una idea de nación, una idea de lo popular, una idea de justicia y reformula todo eso, combate ahí, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, me parece que hay que entender que si uno discute una parte, otra parte, todo parcialmente, se está perdiendo de cómo funciona su performance. No, y agregar que Milei no tuvo la experiencia de administración ni de una fotocopiadora de centro de estudiantes, Siempre digamos. fue empleado. Por eso, nunca tuvo una... y esto sus votantes también lo ven. Sí, dale. no, que me quedé con algo que decían recién Mario, además, sobre el funcionamiento democrático en esos 40 años. Algo que nosotros vimos en los distintos públicos, en la pluralidad de la adhesión a Milei, es que muchos dicen, bueno, la racionalidad viene por decir, las dos otras experiencias son experiencias frustradas de gobierno, por eso se canta el canto del 2001, que se vayan todos, y aparece Milei como lo nuevo. Y ante la pregunta de, bueno, pero qué viabilidad tiene, etcétera, aparece la idea, bueno, pero peor que como estamos ahora no podemos estar, peor que esto no podemos estar. Y nosotros nos preguntamos de dónde pero viene. ¿Eso es racional o emocional? No podemos estar peor que ahora. Bueno, nosotros sabemos que podemos estar peor que ahora. Por ¿no? eso. Siempre se puede estar peor que Y eso, ahora. mi pregunta es, ¿no viene también de una sociedad que se pone más exigente, de una sociedad que, como decía antes, está cambiando y necesita también esa rutina democrática, ya está más asentada y de alguna manera resuena paradójicamente algo que el kirchnerismo decía mucho en 2015 de nunca menos, nunca pidan menos Pues de sí, esto? que da por garantizadas un montón de
Claro. Que queda un pero- piso garantizado. No, a mí lo que me parece de eso, primero, vos no podés renunciar a argumentar partiendo de la base que algunas personas, que son una cantidad importante, pero no el 100% no van a entender. Hay un nivel de argumentación que siempre tenés que plantear, digo, más allá. Dos. De llegar que no. Claro, a mí la contraposición entre racional y emocional, no soy un especialista, lo digo por encima, me parece un poco imperfecta. O sea, yo creo que hay cuestiones emocionales que son racionales. O sea, lo emocional no es necesariamente irracional. Sí. Digo, vaya como ejemplo los que son partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, que a la vez que la quieren, que la admiran, que le dicen te quiero y a la vez le escuchan un discurso prolongado, articulado, con muchos elementos, ¿no? Y que escuchan y asimilan. Otra cuestión para mirar, de nuevo, no para dar consejo de campaña, que no soy quien, por suerte para mí y para los equipos de campaña, pero hay algo que está en este momento, que yo creo que es un punto es un desafío parcial para Massa dentro de los límites que tiene, que es, Milei se ha mostrado toda la campaña como un líder. Es decir, para mí la escena de Milei subiéndose al escenario con 300 personas que nadie sabe quién es porque el perro no se subió y solo está la hermana. Porque está muerto el perro. Bueno, pero podría ir. Pues, bueno, no importa. Digo, los perros no se suben, los perros vivos tampoco se suben. Entonces, hay 40 personas que nadie sabe quién son. O sea, algunos sabrán que yo, pero es él. Las otras fuerzas, por razones variadas, tratan de mostrar un escenario colectivo, ¿no? Ya lo dije la otra vez, pero es importante eso. Entonces, a mí la impresión que me da es que los laderos, la hipótesis de Milei se va a presentar como un líder, como un emergente, como un Führer, como con lo que te dé la gana, pero es él. O sea, nadie dice, bueno, Carlos Rodríguez le va a hacer la cabeza a Milei. Yo tampoco lo creo, la verdad. Carlos, la dirigencia que pierde terreno frente al avance de Milei, ¿está viendo bien la situación? Creo que no estaba viendo bien. ¿Por qué? Y porque creo que no está entendiendo este nuevo mundo. Creo que hay un electorado que se parece más a un campesinado que a un análisis que uno puede hacer de las clases sociales de la época industrial. Me parece que lo que decía acá el compañero, que es territorialmente en tantos lados, en todas las clases. No estás en Pompeya o en Recoleta, están en Pompeya y en Recoleta. Ya no es ni etario, no es ni por la edad que se puede. Y me parece que hay algo clave, y sí yo creo que hay un liderazgo, y sí creo que hay un liderazgo emocional fuertemente, digamos, alguien que ya termina una frase diciendo viva la libertad, carajo. A mí no se me hubiese ocurrido nunca en otro estadio decir carajo como un llamamiento. Y me parece que él hace una operación muy interesante en su crecimiento, es llevarnos a una tierra prometida. No sabemos cómo va a ser, no podemos explicar bien cómo es la dolarización, cómo es el Banco Central, no podemos transmitirlo, pero sí que va a ser un mundo mejor que el que vivimos. Y es clave entender, primero creer y ver que estamos, como diría Néstor, en un infierno, ¿no? Entonces, por eso, cuando habla de 2 o 3 cosas, dice la emisión monetaria, la inflación, dice 2 o 3 cuestiones, ¿no? Sí. Que reflejan un malestar que está muy generalizado en toda la sociedad. También en los votantes del peronismo están. Sí, por supuesto. Ahora, él captura el 30%, vamos a ver los resultados electorales, ¿no? Es que la pregunta es si hay tanta insatisfacción respecto del estado del Estado, o lo que decís vos, que captura un malestar, digo, tendría que haber tenido muchos más votos. ¿Dónde está el freno para que otros votantes no se sumen? Hay como un concepto ideológico respecto de qué es lo que tiene que representar el Estado y un partido político que no llegan a romper esa frontera. Es una gran pregunta, Gaby, pero no tenemos tiempo para responderla. La dejamos para el próximo programa. ¿Qué hago con esto? La posta que me encanta. ¿Cuáles son los límites? Es cierto. Carlos, la carajo. Diga las preguntas, carajo. Carlos, Nicolás, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte, ya venimos. Por eso le pusimos El Poder del Amor. Yo
siempre se lo decía que Si estás enamorado, volvés. Te lo digo para que lo sepas. lo había fichado el otro día y yo sapeando la descubrí. Ella brava con su amiga. El amor vence a la muerte. El poder del amor en Filmoteca. Domingo, trasnoche, televisión pública. Hasta el lunes en Coto tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en shampoo y acondicionador DAM y en marcas seleccionadas de galletitas, yerbas y gaseosas. 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Pa, si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Su favorita ganó la interna de Juntos por el Cambio, pero ahora coquetea con Milei. En noticias de esta semana, ¿a qué juega Macri? Su verdadera relación con el libertario y el holding político con el que quiere imponer su supremacía. ¿Estrategia electoral o reivindicación personal? Además, parejas presidenciales en la mira. El anfitrión de los argentinos en el exterior y Lo Toqui hoy. Desobediencia y vida oculta. Revista Noticias. Entender cambia la vida. No nos queda nada, Caruso, nos vamos. Así es la vida. Gaby, Artemio, Mario, gracias a los Gracias. tres. Nos vemos mañana con el equipo de la semana a las 9 de la Y noche. sin perder la sonrisa, con dientes. Chao. Chao.